Así que voy a empezar a compartir pantalla. Y ya estoy grabando para los que están ahí poniendo presente mientras. Sí, espera que tenga la cosa y ahí arrancás. Que tenga, digamos, el apunte. Así no quedan cosas y baches. Espera que lo acomodo. Ahí está el apunte. Sí, se ve. ¿Se ve? Unidad temática 7, sí. Bueno. Lo puedo subir y bajarla. Ahí. Bueno. Entonces, empezá a grabar, por favor, Matías. Sí, está grabando. Bueno, buenas noches a todo el mundo. Vamos a seguir entonces con el dictado de la parte teórica de la materia. Vamos a seguir con la unidad temática 7. Estamos saltando de las 5 a las 7. La 6 la dejamos sin ver por ahora, que es una unidad que la usamos de comodín, digamos, que depende cómo andemos con los tiempos y cómo andemos con los parciales, todo ese tipo de cosas. Por ahí vamos a dar algunos conceptos de esa unidad y si no nos alcanza el tiempo, no son tan imprescindibles y aparte lo van en otra materia. Algunos temas son muy específicos y profundos y otros por ahí algunas cosas nos van en otra materia. Por eso vamos a seguir con la unidad temática 7. O sea que la 6 por ahora no se dicta. ¿Está claro? Bueno, vamos a hablar entonces de esta parte que les aclaro, que esta parte que empezamos a ver ahora no entra en el parcial. Esto no entra en el parcial, corresponde al parcial, al segundo parcial. O sea que esta parte recién la vamos a tomar en el segundo cuatrimestre cuando terminemos la segunda parte de la materia. ¿Está claro? Pero, como ya dimos todos los conceptos que necesitan para hacer los trabajos prácticos, para no perder tiempo, seguimos entonces con esta unidad. Bueno, acá vamos a hacer una especie de... Sí. Disculpe que lo interrumpa, pero le quería consultar si puede maximizar el PDF, si lo puede agrandar. ¿Más grande? Sí, así se ve en pantalla completa. No, donde bueno. está la X. A ver, ahí. Que haga esto, perdón. Esto claro, que haga claro. Perdón, sí, perdón. Gracias, Ahí. profe. Sí, ¿Ahí se ve bien? Sí. Bueno, disculpen. Bueno, cualquier cosa ustedes enseguida corríjanme, o si se ve algo mal o lo que sea, o se escucha mal, lo que sea. Bueno, entonces, vamos a empezar con el tema de sólidos. O sea, concepto de resistencia de materia. Vamos a hablar qué es un sólido. Vamos a ir mirando lo que está escrito acá y les voy a ir comentando las definiciones. Recuerden que después yo en los parciales les tomo estos conceptos, se los tomo como pregunta o les pregunto, por ejemplo, qué es la resistencia, qué es la rigidez, qué es un cuerpo deformable, etcétera, etcétera. Por eso tienen que entender esto que está acá, que está bien puntualizado. Entonces hablamos de un sólido. ¿Qué es un sólido? Un sólido es una manera de presentación de la materia que tiene una forma y un volumen definido, que es lo que comúnmente llamamos cuerpo. Y estos cuerpos tienen resistencia al cambio de forma, o sea, se oponen al cambio de forma. Las moléculas que componen los cuerpos tienen gran cohesión entre sí, por eso tienen resistencia a la deformación. Y pueden tener una forma definida o pueden ser amorfos. Las formas que pueden tener los cuerpos, los vamos a ver un poquito más abajo. Estos sólidos o cuerpos tienen dos propiedades fundamentales, que es lo que llamamos resistencia y rigidez. ¿Qué es esto de resistencia y rigidez? Comentamos primero que dentro de ciertos límites los cuerpos se pueden sufrir grandes variaciones en sus dimensiones, o sea, deformarse sin romperse y resistir grandes cargas. Dentro de estos conceptos hablamos de la resistencia. ¿Qué es la resistencia? Es la capacidad de soportar cargas o esfuerzos sin romperse.
O sea, decimos que el cuerpo resiste cuando soportas cargas sin que haya rotura o colapso del mismo. ¿Mm? Eso tiene todas unas limitaciones que después lo vamos a ver bien, que tiene que ver también con las deformaciones. O sea que si yo tengo un cuerpo que no se me rompe y se me deforma mucho, puede ser que no me sirva, o sea, no sea adecuado su material o su forma. ¿Por qué? Porque las deformaciones hacen que, por ejemplo, si es una pieza de un mecanismo, el mecanismo no funcione. Y la rigidez, ¿qué es la rigidez? Es la capacidad de deformarse que tienen los cuerpos dentro de ciertos límites. ¿Mm? Resistencia, capacidad de soportar cargas. Y rigidez, capacidad de deformar. Habíamos visto, o habíamos considerado, en la palabra correcta, en la primera parte de la materia, que los cuerpos los considerábamos como indeformables, o sea, perfectamente rígidos para todo lo que era el cálculo de estático, o sea, el tema de la acción de las fuerzas, tanto fuerzas activas como reactivas. Ahora, en esta parte de la materia, que vamos a empezar a ponderar o evaluar la resistencia que tienen los cuerpos, vamos ya a considerarlos, o vamos o sea, considerarlo no, vamos a evaluar lo que realmente existe, es que los cuerpos son todos deformables, todos los cuerpos son deformables. Quiere decir que tienen mayor o menor rigidez, o sea que tienen mayor o menor capacidad de deformar. Si yo, por ejemplo, siempre decimos el mismo ejemplo, si yo agarro una bolita de acero, la tengo en la mano, una bolita de acero, como una bolita, pongámosle de 3 centímetros de diámetro. Yo la suelto en el piso, la bolita esa va a rebotar en mayor o menor medida en función del material que tenga el piso. ¿Mm? Pero, o sea, si fuera un piso de goma, prácticamente no va a rebotar. Es un elemento, un material más rígido, por ejemplo, otra plancha de acero o madera, por ejemplo, cuando cae rebota algo. Entonces, ¿por qué rebota? Porque los dos cuerpos que están en contacto se deforman en forma elástica y recuperan nuevamente su forma original, y eso hace que el cuerpo rebote, entre comillas, o sea, la energía potencial que tiene cuando está a una cierta altura se transforma en energía cinética, golpea en la superficie, parte de esa energía se disipa en calor y otra parte de la energía es absorbida por el cuerpo en deformación, y si es elástico, esa energía se devuelve y el cuerpo rebota. Lo que estamos señalando con esto, que todos los cuerpos tienen o sufren deformaciones ante la acción de la fuerza. Vamos a hablar de la resistencia de materiales. ¿Qué es la resistencia de materiales? La resistencia de materiales es una ciencia, o una materia, que estudia la resistencia y rigidez de los elementos de las estructuras. O sea, estudia los dos conceptos que recién señalamos. Con los métodos que aplica la resistencia a materiales, se pueden calcular o escoger, digamos, las dimensiones necesarias y seguras de las estructuras o piezas o mecanismos. Cuando hablamos de seguras, hablamos de que hay un coeficiente de seguridad en la pieza que estoy diseñando o el material que estoy eligiendo, que este concepto de seguridad es una cosa muy importante, en un numerito a veces es un número, pero ese número no es de determinación sencilla, tiene una serie de considerantes que a veces son difíciles encasillar o establecer por la cantidad de variables que existen. O sea que tenemos el concepto de seguridad. Y la resistencia de materiales, aparte de determinar las dimensiones seguras, también tiene en cuenta la propiedad de la deformación de los materiales que mencionamos más arriba.
Vamos a hablar de calcular. Calcular. ¿Qué es esto de calcular? Calcular un elemento estructural o una pieza de máquina implica determinar sus dimensiones y materiales adecuados para su empleo práctico, soportando las solicitaciones, o sea, los esfuerzos, con coeficientes de seguridad y con deformaciones compatibles con su uso. O sea, esta definición está involucrando lo que recién comentamos. O sea que yo tengo que calcular, tengo que establecer la cantidad y el tipo de material que tengo que utilizar para que soporte las solicitaciones a las cuales va a ser sometida dentro de ciertos coeficientes de seguridad que tengan, valga la redundancia, seguridad en la resistencia de la pieza. O sea, que me aseguren que no haya colapso o también que no haya demasiadas deformaciones compatibles con el uso. ¿Qué quiere decir esto, deformaciones compatibles con el uso? Por ejemplo, si yo tengo una pieza de un mecanismo tipo relojería o de una máquina que tenga muchos engranajes o cosas similares, si esos elementos se me deforman, se me va a trabar todo el mecanismo. En cambio, si por ejemplo tengo un sólido que está sometido a una fuerza que hace que se deforme y está soportando, por ejemplo, una carga vertical, esa deformación, que puede ser un descenso de unos milímetros o de unas décimas de milímetro, no provoca ningún problema en su uso. Por eso se habla compatible con su uso. Esta materia, esta parte, lo que se llama resistencia de materiales, está comprendida dentro de un montón de conceptos o de materias que tienen que ver con este tema. Por ejemplo, la estática, que es lo que veníamos viendo en la primera parte, es una rama o está dentro de lo que se llama la mecánica general. O sea, la estática era una rama de la mecánica general. Tenemos después una materia que se llama mecánica de los sólidos deformables, que comprende la resistencia de los materiales en donde se considera la deformación de los materiales. Involucra todo lo que venimos hablando. Por eso se llama mecánica de los sólidos deformables. Después tenemos lo que se llama la teoría mecánica de la elasticidad, que dice que enfoca los problemas basándose en planteamientos matemáticos más exactos y en muchos casos se recurre a aparatos matemáticos más complejos y se realizan cálculos más voluminosos. O sea, ahí empleamos a fondo todo lo que es matemática, análisis y todo lo que tiene que ver con la geometría. Se analizan los fenómenos de manera más completa, pero se limita a la aplicación práctica. ¿Por qué? Porque se hace muy complejo o se usan hipótesis que después tienen que ser verificadas en la práctica. En cambio, la resistencia de materiales se recurren a hipótesis que luego se verifican en ensayos. O sea, la teoría mecánica de elasticidad encara la resolución de problemas con herramientas derivadas de las matemáticas, ¿sí? O de la física, o por ejemplo de cálculos exactos, y que son bien precisos. Pero ¿qué pasa? Que todo eso puede después no coincidir con lo que pasa en la realidad, porque puede haber algún factor que no se tuvo en cuenta. En cambio, la resistencia a materiales arranca con hipótesis, y esas hipótesis después se verifican a través de ensayos y se toman como válidas. Entonces eso simplifica todas las teorías y todos los cálculos y todas las fórmulas que se usan. O sea, se usan, en una palabra, cosas aproximadas, cuya aproximación tiene que ser tal que sea compatible con el problema que quiero resolver. Después tenemos otra materia que se llama teoría aplicada de la elasticidad, que, digamos, es una cosa intermedia entre la teoría mecánica de la elasticidad y entre la resistencia de materiales. O sea, usa una mitad y mitad, digamos, de hipótesis y verificación de ensayos y otra mitad de cálculos matemáticos. Esa teoría de la elasticidad estamos hablando cuando estamos considerando que los cuerpos se deforman y recuperan
su forma original. Después tenemos teoría de la plasticidad. La teoría de la plasticidad ya es más compleja porque empieza a analizar el cuerpo cuando ya está deformado. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo, por ejemplo, tengo, por ejemplo, un cubo, y le estoy aplicando una fuerza, y ese cubo está hecho de un material que es plástico. ¿Qué quiere decir plástico? Quiere decir que se deforma sin recuperar su forma original cuando cesa la solicitación. Entonces empiezan a aparecer deformaciones permanentes. Entonces, pasado un cierto tiempo de aplicación de la carga, el cuerpo que estoy analizando, por ejemplo, dejaría de ser un cubo, puede tener otra forma, un cubo deformado. Entonces estoy cambiando, como si estuviera cambiando de la forma del cuerpo. Entonces la acción de las fuerzas se van a distribuir de otra manera, entonces ahí se empieza a complicar todo lo que es el cálculo del material y el equilibrio de la fuerza. Por eso hay una teoría de la plasticidad que se usa en casos específicos, que no la vamos a ver nosotros ahora, vamos a mencionar nada más lo que sucede, pero no es que vamos a profundizar en eso. Después hay otra cosa que se llama teoría del escurrimiento plástico. Esto del escurrimiento plástico es que el cuerpo se empieza a deformar sin que se incremente las solicitaciones. Vendría a ser como una cosa parecida a la fluencia, que hace que aparezcan o se afecten un montón de otros factores que tampoco va a ser objeto de esta materia, pero por lo menos tienen que saber que existe teorías para esos casos, para cuando se empieza a deformar la pieza sin que se incrementen las solicitaciones. Y eso es lo que se llama fluencia, que después lo vamos a ver más puntualmente. Después hay teorías de resistencia específicas para estructuras, grandes estructuras estamos hablando. Estamos hablando en la actualidad de edificios que superan, qué sé yo, los 180 metros, con materiales especiales, con fundaciones especiales, o por ejemplo el tema de los aviones que son sometidos a cargas dinámicas que tienen que ser con materiales livianos, resistentes, flexibles, resistir a las vibraciones, resistir deformaciones. Bueno, son todas cosas muy específicas que tampoco vamos a ver acá, pero las mencionamos acá como para que sepan que existen esas materias o esas especialidades. Y después también hay otras, tenemos también, son todas cosas que estamos mencionando para que no les resulte extraño cuando se hablan de esas cosas, ¿no? Está la teoría de la resistencia de estructuras soldadas, que es otro tema. Antes, las uniones por ejemplo, de los reticulados que se hacían con remaches, con puentes, abulonadas, ahora cada vez se usa más el tema de la soldadura. Entonces el tema de la soldadura es un tema específico, porque hay soldaduras que afectan a los materiales que se están uniendo, o las soldaduras tienen que ser de determinada manera, el cordón de soldadura tiene formas, hay que ver cómo están cortadas las uniones que hay que unir, si están en B, si están a tope, si los cordones van de un lado o de los dos, después qué durabilidad tiene el material que se está usando la soldadura con respecto al material que está soldándose. Es una cosa también muy específica que, por ejemplo, en los gasoductos hay personal especializado que realiza la tarea, que tiene que rendir exámenes para que le habiliten las matrículas. Después se revisan esas soldaduras, por ejemplo, se revisan con una especie de rayos X para tener la seguridad de que está bien hecha. Esas soldaduras se usan, por ejemplo, cuando son el gasoducto es de caños metálicos que van unidos entre sí mediante soldadura. Eso es un ejemplo. Pero se imagina la cantidad de cosas que hay relacionadas con las soldaduras, si es acero inoxidable, si son, por ejemplo, grandes tanques que contienen combustible o algún elemento peligroso. Las soldaduras tienen que ser seguras y durables porque si no se puede producir un desastre. Bueno, esto es un panorama de las teorías que
se emplean en la resistencia de materiales cuando son más profundas o más específicas. Vamos a hacer una especie de clasificación así, somera, de los materiales. Podemos hablar de materiales homogéneos, como la misma palabra lo dice, que son homogéneos. Son materiales cuando en cualquier punto que analicemos, las propiedades del mismo son las mismas. O, como dice acá, cuando cualquier parte de él tiene la misma propiedad independientemente de su volumen. O sea, si yo tomo un punto cualquiera dentro del cuerpo o dentro del material, tiene todas las mismas características. Por ejemplo, un metal tiene una estructura policristalina. ¿Qué quiere decir policristalina? Que está compuesto por varios cristales. Y esos cristales están orientados en general en forma caótica. O sea, quiere decir que desde el punto de vista microscópico no sería homogéneo. Pero, como estamos analizando el material desde un punto de vista en vez de macroscópico, o sea, de mayor tamaño, lo podemos considerar como homogéneo. O sea, por ejemplo, si hablamos de un acero SAE de 1300 o el acero que sea, o un acero inoxidable, o hablamos del cobre, o hablamos de latón, cuando hablamos de ese material, consideramos que el material es el mismo a lo largo de cualquier punto de su volumen. Por eso lo consideramos como homogéneo. Pero si lo miramos con un microscopio, como está compuesto por cristales, cuando empezamos a analizar en forma bien puntual, van a aparecer átomos que se orientan, o cristales que se orientan en una dirección u otra. Pero eso no me quita el concepto de homogéneo para el empleo del material y para el cálculo del material. Después hablamos de materiales continuos. ¿Qué significa material continuo? Que ocupa todo el volumen atribuido al sólido. O sea que hay una continuidad en todo el cuerpo que yo estoy analizando. Y de esa manera se puede aplicar las teorías del cálculo infinitesimal. Es como cuando uno pasa de sumatoria a integral. Cuando hablo de sumatoria de elementos, estoy hablando de elementos así discretos o no continuos. Pero cuando son continuos, están uno al otro, digamos, ocupan todo lo que estoy analizando, podemos aplicar el concepto de integral. Eso tiene que ver con el cálculo infinitesimal. Entonces, por ahí decimos que el cuerpo es continuo o no continuo. Depende de cómo lo estemos analizando. Pero continuo significa que todo el material ocupa el sólido, el volumen del sólido. Después se habla también de materiales isótropos. Iso de igual, tropos de las características que tiene el material. Quiere decir que las propiedades del material sólido no dependen de la orientación angular dentro de manteniéndose en todas las direcciones. Quiere decir que si yo me sitúo dentro de un sólido, de un volumen, analizo un punto y después de ese punto tomo un gradiente o una dirección hacia cualquier lugar del espacio, digamos, hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, o hacia adelante o hacia atrás, las propiedades son las mismas, por eso se dice que es isótropo. Es muy parecido al concepto de homogéneo. Después hablamos de anisótropos, que sería que lo contrario de isótropos. O sea, varían las propiedades por orientación caótica de los cristales o las fibras del material. Por ejemplo, la madera es un material anisótropo. ¿Por qué es anisótropo? Porque en función de su naturaleza y su crecimiento, posee fibras que se orientan en la dirección vertical del tronco, digamos, y después tiene como anillos concéntricos. Entonces, por ejemplo, si yo tomo un tronco
y lo corto un árbol, por ejemplo, y lo someto a tracción desde los extremos, ese cuerpo, ese material me va a aguantar va a tener una cierta resistencia. ¿Por qué? Porque las fibras están orientadas en la dirección donde estoy traccionando. En cambio, si le aplicara un esfuerzo de corte, por ejemplo, la resistencia va a ser menor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que sea anisótropo. Significa que cuando se analizan las fuerzas, hay que ver cómo conviene poner el material. Cuando analizamos las solicitaciones, hay que ver cómo conviene orientar el material en función de la dirección de las solicitaciones para que se obtenga la óptima resistencia. Por ejemplo, los tejidos, bueno, en general hay un montón de materiales que son anisótropos, desde el punto de vista macroscópico. Hay que tener en cuenta todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, si yo hablo de un ladrillo, el ladrillo, desde el punto de vista macroscópico, tiene las mismas propiedades en cualquier dirección, entonces no sería un material anisótropo. Otra propiedad es la elasticidad. Esto es fundamental, la elasticidad, ya hablamos, es la propiedad que tiene un material de restituir sus dimensiones originales cuando se retiran las fuerzas o solicitaciones actuantes. Eso es un material elástico, recupera dimensiones, recupera su dimensión. Material plástico, ¿qué sería un material plástico? Es un material donde permanecen las deformaciones, o las deformaciones son permanentes cuando se retiran los esfuerzos o solicitaciones actuales. Por ejemplo, plasticidad de plastilina. Yo agarro plastilina, esa que se usaba en la escuela primaria, yo la aprieto, saco, dejo de comprimirla y queda deformada. Entonces es un material plástico. Contrariamente al elástico que recupera totalmente su forma original. En el medio hay materiales que recuperan parte de su forma y otra parte no. O sea que están en intermedio de las dos clasificaciones. Y ya lo vamos a ver eso también. El tema es que hay que tener bien claro qué es la elasticidad y qué es la plasticidad. Sí. Con la elasticidad y plasticidad también se hace el diagrama, ¿no? Hay un diagrama que está mostrando en qué parte está. Sí. Después vamos a hacer diagramas de tensiones, de formación. Le tengo que explicar primero el concepto de tensión para explicarle eso. Después todas estas cosas las van a afirmar y las van a ver más claras cuando avancemos con la materia. Lo que vos estás hablando del diagrama de tensión de formación que se hace cuando se somete un cuerpo a tracción. Es un ensayo que se hace en laboratorio y ahí saltan, digamos, o se visualizan los escalones que sufre el material, porque el material en un momento se comporta como elástico y cuando le estoy sometiendo a una solicitación más grande se empieza a comportar como plástico. Es lo que pasa por ejemplo, con un chicle. Cuando éramos chicos, que por ahí comíamos un chicle, sacábamos el chicle, empezábamos a estirar así, volvía, pero llega un momento que lo tiramos y se forma solo y después se corta, y lo dejamos así por gravedad. Bueno, continuamos. Por ahí yo voy muy rápido, me embalo, ¿estoy yendo muy rápido o se entiende lo que estoy diciendo? Hasta ahora se entiende va bien, todo. profe. Va bien, profe. Bueno, porque por ahí, si por ahí uno habla muy lento, muy pausado, qué sé yo, por ahí medio uno se aburre. Y por ahí va muy rápido y no se entiende. Entonces hay que buscar un término intermedio, ¿no? De todas maneras, ustedes saben que todo esto que yo les explico, les digo, y que está todo acá escrito, así que... Y después tienen la posibilidad de preguntar cualquier cosa que no se entienda o que no esté claro. Vamos a hablar ahora de otra cosa importante cuando hablamos del cálculo de resistencia de material, lo que es un sistema real y esquema de cálculo. Vamos a hablar de análisis y diseño, de estructuras ingenieriles y componentes de máquinas, o otros elementos, ¿no? Entonces, hablamos de análisis y diseño. ¿Qué significa esto? Hay que esquematizar la estructura considerando lo importante y separar lo prescindible.
Esto, que parece una cosa obvia, sencilla decirla, es lo más complicado de llevar a la práctica. ¿Qué quiere decir esto? Que uno, por más conocimientos de matemáticas, de física, e inclusive de las materias como cálculo estructural que tenga, si uno no elige bien el esquema que debe utilizar para emplear esos elementos, si lo elige en forma errónea, puede llegar a resultados desastrosos o a problemas graves en lo que se está diseñando. ¿Sí? Porque, digamos, para diseñar algo, primero hay que analizarlo. ¿Y analizarlo qué significa? Ver el sistema real, lo que uno quiere resolver, y llevarlo a un esquema que a mí me permita aplicar las herramientas para las cuales ustedes están estudiando o lo estamos preparando. Eso es un paso importantísimo. Y se debe aplicar no solamente los conocimientos, sino el criterio. Hay que usar la capacidad de simplificación, ¿sí? O sea, hay que descartar lo que no es importante y analizar o poner en juego lo importante, usar el ingenio, de ahí vienen las materias estas de ingeniería, que hay que usar el ingenio, hay que ingeniárselas, porque cada problema es un caso particular. Entonces, no es que uno tiene un problema, va a un libro y dice esto se hace así. No, el problema que va a tener no va a estar en un libro, puede ser un problema particular. Entonces ustedes van a tener que determinar cómo lo analizo, qué esquema uso y cómo lo calculo. Una de las maneras de empezar con este tema del cálculo, el análisis, del diseño de la estructura, es la utilización de los diagramas de cuerpo libre. Esto ya lo vimos cuando aplicaban la parte de la estática, que se ponían las fuerzas externas o licitaciones, y se plantean, por ejemplo, las fracciones de vínculo. Ahora nos vamos a meter como una novedad, hasta ahora, en la análisis de las fuerzas internas que existen. O sea, cuando un cuerpo es sometido a solicitaciones, aparte por el principio de acción y reacción, aparecer reacciones en los vínculos, empiezan a aparecer fuerzas internas. ¿Sí? Esas fuerzas internas, que en parte ya lo vimos, parte lo vimos y otra parte no, provocan, por ejemplo, esfuerzos determinados como los momentos flectores, como el corte, como los esfuerzos normales de compresión de tracción. Entonces, lo que normalmente se puede hacer, como uno de los métodos, es hacer un esquema del problema que quiero analizar, poner las cargas y de esa manera poder analizar el problema. Acá, te puse acá, ejemplo de diagrama de cuerpo libre. ¿Mm? Esto que está acá que le dibujé yo es similar a un problema traído de uno de los libros de estática, de existencia de materiales, donde acá tengo, digamos, como una especie de columna o puntal, tengo una barra horizontal, otra en diagonal, en la punta de la horizontal tengo una polea y después tengo una soga, una soga, o un cable metálico, el material que quieran, que está acá unido en el punto, arriba del punto C, y en el extremo tengo un peso. Entonces, esto es una situación de la real, digamos, que se puede construir, donde yo necesito que tenga un punto fijo y que el peso esté a una cierta distancia de esta columna, que en este caso serían abajo tal la distancia, 8 centímetros más 8 centímetros sería 16 centímetros, que esté alejado ahí. Entonces tengo que diseñar una estructura que me asegure que esta carga puede ser soportada por el sistema. Entonces, para analizar esto, primero, ¿qué tengo que hacer? Tengo que analizar las fuerzas y después tendría, para calcularlo, que analizar la resistencia de la soga y cada uno de los componentes, estas barras, que están articuladas entre sí, esos puntitos rojos son articulaciones, tendrías que dimensionarlas a los esfuerzos que están sometidos. Por ejemplo, la barra en diagonal está sometida únicamente a compresión. Los otros elementos están sometidos
a compresión, tracción, flexión, corte, etcétera, etcétera. Entonces, si a mí me dan este problema, o a cualquiera le dan este problema, que bueno, tiene una vinculación, está con un apoyo fijo en la superficie horizontal, y acá arriba hay otro apoyo, un apoyo móvil, de manera que esto se sustente, porque no se caería, no estaría en equilibrio. Entonces, esto que es un ejemplo de un ejemplo de cuerpo de diagrama libre. Esto puede ser más complejo de lo que estamos dibujando acá. Más complejo, ¿qué quiere decir? Que en vez de una barra sean dos, una de cada lado, tendría que haber una de cada lado de la polea, o puede tener una sola. Puede variar, por ejemplo, la barra de un material a otro, de una barra de ser un material a otro sea de otro. Puede variar en forma, tener una pequeña variación en las dimensiones de las barras estas, pero para uno empezar a analizar el tema, ¿qué tiene que hacer? Tiene que comprender cómo se distribuyen las fuerzas para que esto quede en equilibrio. O sea, el objeto de esto, lo que queremos hacer en este ejemplo, es calcular cuáles son los esfuerzos que están actuando las barras. Acá no los escribí, pero es lo que vamos a hacer acá abajo. Acá hay un pequeño ejercicio donde se sacan los esfuerzos en la barra, en el esquema este. Entonces, para calcular esto, a ver, voy a tratar de poner esto, a ver cómo se ponían en 2 páginas. Ahí. Lo pongo en 2 páginas así, a ver, ¿se ve bien ahí? A ver, lo trato de ampliar un poquito más. No, mucho. Ahí lo vemos bien, ¿no? Este otro dibujo que está acá es otro ejemplo. Pero acá está desarrollado entre la página de la izquierda y la página de la derecha, está desarrollada las fórmulas que se usan, que son sencillas para determinar los esfuerzos. ¿Se está viendo bien así en 2 páginas? ¿Lo ven bien? Sí, sí. Bueno. Entonces, lo primero que hacemos es calcular las reacciones de vínculo. O sea, esto que está acá es el dibujo, no sé si lo ven, y después arriba dibujé la barra horizontal, a la izquierda dibujé la barra vertical, y acá abajo dibujé la barra inclinada, para que quede todo en el mismo dibujo, ¿no? Pero el problema original es este, ¿no? La barra vertical con una horizontal, una inclinada, la polea y la soga esa o cable. Entonces ahí tengo una fuerza del peso, o sea, el objetivo de esto es que se soporte un peso de 40 kilos. Cuando hablamos de esquema de cálculo y simplificación, primera simplificación que hacemos en esto, no tenemos en cuenta ni el peso de la polea, ni el peso propio de las barras, porque consideramos, o podemos considerar, que el peso de eso es menor que es mucho menor que el de la carga que quiero soportar. Entonces lo desprecio. Desde el punto de vista del cálculo de las reacciones y de estas fuerzas que vamos a hacer ahora, como ya hacíamos antes en las prácticas, ¿qué vamos a considerar? Vamos a considerar que estos elementos son de un material tal que son rígidos, perfectamente rígidos. O sea, es una simplificación, otra simplificación del problema. Porque si esto fuera deformable, esto se presionaría acá, cambiarían las dimensiones, en vez de 8 centímetros acá puede haber menos, porque este punto acá que es el F podría bajar más, esto se empieza a deformar, entonces cambian una serie de distancias que modificarían la distribución de la fuerza. Pero esa modificación, si el cuerpo tiene una cierta rigidez, o sea, si se deforma poco o casi nada, va a ser bastante precisa. Y si se deformara algo, va a cambiar un poco los valores, pero no van a tener una influencia muy grande en el resultado final. Entonces, vamos a intentar calcular esto empleando las reacciones de vínculo. Entonces, en el punto A, que es un apoyo fijo, todo esto que les voy a explicar ahora es una cosa que ya lo vieron cuando calcularon reacciones de vínculo. Pero lo que les quiero lo que les quiero señalar acá es el concepto de esquema.
Entonces acá voy a tener el punto A, cuando esto lo mira, por ahí no tiene idea cómo encararlo. Entonces eso es lo que usted tiene que aprender, a tener idea cómo encarar el problema. O sea, cómo llevarlo para resolverlo. Esto es un ejemplo. Reacciones de vínculo. En el punto A voy a tener, como es un apoyo doble, voy a tener reacción vertical y una horizontal. El otro punto de vinculación es este de acá arriba que lo llamé punto D. En el punto D voy a tener solamente una reacción horizontal porque es un apoyo móvil. ¿Y la carga activa cuál es? Es la carga esta P del cuerpo que está acá pendiendo la soga. Acá a la derecha se aisló la polea, entonces el esfuerzo que transmite el peso a la polea acá en forma vertical, como es un cable, se transmite a través del cable y acá en forma horizontal voy a tener la misma fuerza del peso, o sea que acá tengo P. Para soportar esto, ¿qué pasa? Aparece acá en el punto F, donde está, que vendría a ser como un eje esto, donde puede rotar la polea. En ese punto voy a tener una reacción, voy a tener unas fuerzas que hacen que el punto F quede fijo. Entonces necesito dos fuerzas, que las puedo dividir en una horizontal y una vertical. Entonces llamo FH y F de horizontal y F vertical. Entonces ahí ya tengo dos fuerzas incógnitas. Las que puse en verde son incógnitas. Y las que están en rojo, la que está en rojo, la P, es dato. Pero calculando las reacciones de vínculo, enseguida voy a calcular estas dos que las puse en rojo porque son reacciones de vínculo. Entonces, ¿cómo hago esto que tengo? Tengo un conjunto de fuerzas que no son concurrentes. Entonces, como siempre, ¿qué aplico? Sumatoria de fuerzas verticales, sumatoria de momentos respecto al punto y sumatoria de fuerzas horizontales. Hago sumatoria de fuerzas verticales. Entonces, analizo todo el conjunto completo, o sea, un diagrama de cuerpo libre o un esquema de todo el conjunto de todas las fuerzas que están actuando. Entonces, ¿qué fuerzas están actuando que sean verticales? Voy a tener la reacción acá RAB, ¿y qué otra fuerza en esta dirección tengo? Externa, P. Entonces, RA menos P tiene que... Sí. ¿Sí? No decía si el peso era externo. Sí, el peso digamos, el peso es la solicitación que hace que funcione todo esto. O sea, es la única solicitación exterior que hay, digamos, que estamos considerando en realidad, porque estamos despreciando el peso propio de la polea y de todas estas barras. Entonces hago sumatoria de fuerza vertical y queda RAB menos P igual a 0. Entonces ahí despejo y RAB tiene que ser igual a P, igual al valor de P, que si P vale 40 kilogramos, como están acá, RAB vale 40. Después, acá hicimos sumatoria de momento respecto al punto A. Y pongo todas las fuerzas que produce el momento con respecto al punto A. Entonces acá tendré RD, la reacción acá, por la distancia que es 3 por 6, 18 centímetros, lo tomo como antihorario, entonces le pongo negativo, y después ¿qué tengo? Tengo la fuerza P, esta que está acá, cuya recta de acción es vertical, y cuya distancia al punto A es esta distancia perpendicular, que serían 8 más 8, 16 centímetros. No, es 8 más 8, 16, pero la fuerza P no está aplicada en el eje de la polea, está aplicada en el borde de la polea. Entonces tengo que agregarle el diámetro de la polea, el radio, de la polea. Por eso dice acá que el radio es igual a 3 centímetros. Entonces sería 8 más 8, 16, más 3, 19. Entonces P por 19, igual a 0. Y ahí despejo cuánto vale RD. Tengo esto de acá arriba. Vale 42,2 kilogramos. Y por último, hago sumatoria de fuerzas horizontales. Entonces tengo RH, que sería esta, y ¿qué otra horizontal tengo? RD menos RD igual a 0. Entonces RH vale 42,2 kilogramos. Entonces ahí determiné las reacciones de vínculo. Ahora, ¿qué hacemos? Esto hacemos una especie de desguace
o vamos aislando piezas y vemos cuáles son las fuerzas a las cuales están sometidas las piezas, que en este caso son barras. Entonces, analizamos los diagramas de cuerpo libre para cada elemento. El elemento serían las barras estas que están actuando acá y la polea. En este caso hay barras y la polea con su soga. Entonces, veamos qué pasa en la polea. Analizo la polea acá. Entonces, como dijimos antes, tengo la fuerza P hacia abajo, que se transmite por la soga, tendré la fuerza P acá arriba, y tendré unas reacciones de vínculo en ese punto, que va a ser una fuerza vertical y una fuerza horizontal. Este es otro tipo de vínculo, o sea, este que es un vínculo móvil, un vínculo fijo, un empotramiento. ¿Cómo lo puedo clasificar esto? Vendría a ser como si fuera un punto fijo, donde tengo dos reacciones, una horizontal y una vertical. Es algo similar. Entonces tengo una fuerza horizontal y una fuerza vertical en verde. Entonces, hago una especie de diagrama de cuerpo libre de la polea únicamente. O sea, analizo las fuerzas que involucran al punto este F. Entonces ahí, ¿qué aplico? Nuevamente, las ecuaciones de la estática. Digo, sumatoria de fuerzas según I o verticales, ¿qué tengo? Tengo lo puse al revés. Lo puse al revés acá, tengo que cambiar las ecuaciones. Acá en la primera parte sería sumatoria de fuerzas según X, o sea, horizontales, sería FH menos P, FH menos P. Y de ahí saco que FH igual a 40. Y después hago sumatoria de fuerzas verticales, que sería FB hacia abajo, FB hacia arriba, menos P. FB menos P, saco que FB es igual a 40. Acá, ahí tengo dos errores acá. Acá tiene que decir FB, y acá donde dice FX debe decir FI. Después lo corrijo. Me equivoqué ahí cuando hice la ecuación. Pero bueno, la cosa que las dos me dan 40 kilogramos. Está bien el resultado. O sea que para que esto esté en equilibrio, tengo que haber 40 acá y 40 acá. Entonces resolví las reacciones ahí en el punto ese F. Ahora vamos a analizar, con diagrama de cuerpo libre, la barra CEF, que sería esta barra horizontal. La aíslo acá arriba, la dibujo aparte, y pongo todas las fuerzas que están actuando. Entonces, en el extremo derecho tengo el punto F, que es este, que es el mismo que tiene la polea. Entonces acá van a estar actuando las fuerzas que actúan en la polea, la FH y la FB, nada más que para la barra va a tener diferente dirección. O sea, FB que acá va hacia arriba, acá en la barra va a ser hacia abajo, y esta FH que va hacia la derecha, acá va hacia la izquierda. Entonces, pongo en evidencia las dos fuerzas que afectan el punto F, mirándolo desde el punto de vista de la barra. Acá tengo otro punto de contacto, el E, que en el punto E se vincula con la barra BE. Y acá, ¿qué va a haber? Va a haber una reacción, o una fuerza, que la llamé RE, porque es una especie de reacción, que va a tener la dirección de la barra, o sea, que es paralela a la dirección de la barra. Está inclinada. Y en el punto C, que está acá, punto C está ahí abajo, voy a tener ahí, porque es una especie de articulación, voy a tener dos reacciones, una horizontal y una vertical, que le supuse esas dos direcciones como están acá, para aquel lado y para la izquierda y para abajo. Entonces acá hago lo mismo de siempre. Hago en este caso, primero sumatoria de momento respecto al punto C. Este es el punto C. ¿Qué fuerza produce el momento? Tengo la fuerza vertical esta por la distancia que hay de acá a acá, que son 16 centímetros, horario, entonces lo pongo positivo. Después, ¿qué tengo? Esta RE, que está aplicada en el punto E, que tiene dos componentes, una horizontal y una vertical. Entonces, la que va a provocar momento va a ser la vertical, porque la horizontal no tiene brazo de palanca. Entonces va a ser la horizontal, la vertical va a ser RE por el seno del ángulo. ¿Qué ángulo? Este ángulo de acá. Este ángulo lo saco, está calculado acá, conozco esta altura, que es 6, y conozco esta distancia, que es 8. Entonces 6 acá y 8 acá, 6 acá y 8 acá, alfa es la arcotangente de 6 sobre 8, que me da 36,9 grados. O sea, conozco el ángulo alfa por geometría, es como un dato.
Entonces, teniendo el ángulo alfa, proyecto RE sobre la vertical a través del seno del ángulo y tengo una fuerza vertical que va a producir momento. ¿Con qué brazo o palanca? La distancia que hay entre C y E, que es 8 centímetros, por 8 centímetros. Queda planteada ahí la ecuación. De acá la única incógnita que tengo es RE, porque FB ya lo calculé acá, en el primer paso, ya sé cuánto vale FB, que vale 40 kilogramos. Lo reemplazo acá y obtengo el valor de RE, que es 133,3 kilogramos. Después hago sumatoria de fuerzas horizontales. ¿Qué tengo? Si considero positivo hacia la derecha, tengo menos CB, sumatoria de fuerzas verticales estoy haciendo, perdón, sumatoria de fuerzas verticales. Entonces, en la dirección del eje Y, o sea, vertical, ¿qué tengo? Tengo CB, que es la C vertical, hacia abajo, entonces va negativo. Más la componente, la misma componente que provocaba momento, que es RE por el seno de alfa, hacia arriba, y menos Z que está acá, que es FB. De acá ya desconozco RE de acá arriba, pongo el valor de FB que también lo conozco y puedo despejar CB. Entonces la CB acá me da 40 kilogramos. Después hago sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0. ¿Qué tengo? Tengo menos CH más la componente horizontal de esta, que es RE por el coseno del ángulo, que va hacia la derecha, por eso lo pongo positivo, menos esta fuerza que va hacia la izquierda, que la pongo negativa, que es FH. Estas tres fuerzas tienen que estar en equilibrio. Conozco FH, entonces despejo, y R también lo conozco, despejo CH. Despejé CH, vale 66,7 kilogramos. Ya tengo resuelto el equilibrio de la barra horizontal. Vamos ahora a la barra vertical, que sería la barra ABCD. La llamamos así, la llamamos de alguna manera, ¿no? Entonces lo mismo, aplico siempre las tres ecuaciones porque son conjuntos de fuerzas no concurrentes. Entonces digo, sumatoria de momentos respecto al punto A tiene que ser igual a 0. El punto A lo tengo acá, este es mi esquema de la barra esta, donde puse en evidencia todas las fuerzas que están actuando. ¿Cuáles son las que están actuando? En el punto A tengo las reacciones del vínculo. En el punto D de acá arriba tengo la reacción de vínculo de acá, de este apoyo móvil. Después tengo la P esta, que es la soga que está atada ahí, está unida ahí, entonces el valor del peso, P. Después tengo la vinculación en el punto C, donde tengo una interacción con la barra horizontal que me da dos fuerzas, CH y CB, que van a ser las mismas, nada más que cambiar de dirección, porque cuando yo desgloso estos sistemas y los vuelvo a unir, la fuerza tiene que quedar en equilibrio. Entonces por eso tienen direcciones contrarias. O sea, CH acá va para acá y en la barra esta CH va hacia la derecha. Y el otro lado hacia la izquierda. La CB en esta barra va hacia abajo y acá va hacia arriba. Y la reacción que calculé acá es esta R, que ¿qué hace? Que la barra esta esté comprimida. Esta barra va a estar comprimida por la acción del peso. O sea, intuitivamente nos damos cuenta que está comprimida, por eso está sometida a una fuerza R acá y una R acá. En este punto, que sería el B, coincidiría con este que está abajo, la fuerza la tengo que poner en la otra dirección para que se equilibre con esta. Entonces RE hacia abajo y con la inclinación que me da el ángulo alfa. Entonces todo este es el conjunto de fuerzas que está actuando en mi esquema de cálculo. Entonces estoy analizando la barra ABC con las fuerzas que están actuando, que algunas son activas, otras son reactivas. Y otras son internas, debido a la interacción con otras barras. Entonces hago sumatoria de momentos respecto al punto A. Me sitúo acá y veo qué fuerzas provocan momentos. Tendría la componente horizontal de RE, que por eso es RE por el coseno del ángulo, se la proyecto en forma horizontal, por el brazo de palanca. ¿Qué distancia hay entre este punto y el punto A? Son 6 centímetros. Entonces, RA por el coseno de alfa por 6 centímetros. ¿Con qué signo? Lo considero, veo que gira antihorario con respecto al punto A, entonces le ponemos el signo negativo. Continúo. CB no produce momento porque la recta de acción pasa por el punto A. CH, o sea, el CH,
es horizontal, entonces sí, produce el momento con respecto al punto A. Entonces, CH por el brazo palanca, que es la distancia entre C y A. ¿Y cuánto es? Tengo 6 centímetros acá más 6 centímetros acá por 2. CH por 2. ¿Qué otra fuerza tengo? Tengo acá la vinculación con la soga, que tengo el valor de P. Entonces, P, ¿con qué signo? Gira con respecto al punto A, signo horario, entonces P por la distancia que hay, que es 6 más esta distancia acá, que es lo mismo que el diámetro de la polea, que el radio de la polea, perdón, que es de 3 centímetros. ¿No? Entonces, es P por 15. 2 por 6, 12, más 3, 15. ¿Qué otra fuerza me queda? La de acá arriba, que es la reacción de vínculo, que es RD, que produce un giro negativo, ¿sí? Con respecto al punto A. Entonces va menos RD. ¿Por qué distancia? La distancia que hay del punto D al punto A, que sería 6 más 6 más 6, 3 por 6, 18, por 18. Eso igual a 0. Bueno, acá, vale, y no les expliqué esto, en realidad, acá al resolver la polea y hacer el equilibrio de CF, todas las fuerzas que están acá actuando en la barra vertical, ya las conozco, porque conozco RD, conozco P, conozco los dos C, la C horizontal y C vertical, conozco esta R en B, que es la misma que R en C, por el equilibrio acá de la barra, y conozco las reacciones. O sea que ya lo resolví el problema acá arriba. Lo que estoy haciendo al analizar la barra ABC es como escribí acá, estoy haciendo una verificación. Esto que estoy haciendo acá es una verificación porque ya resolví el problema. Fíjense de qué forma sencilla se resuelve esto si uno elige bien el esquema de cálculo. Entonces acá en la verificación que tiene un tilde, le puse un tilde porque estoy verificando que la sumatoria de momentos con respecto al punto A sea igual a 0. Y planteo la ecuación como la expliqué recién. Acá voy a poner los valores que ya conozco, RE, CH, P y RD, y esto, si hacen la cuenta, da 0. Yo la hice y da 0. O sea, verifiqué que esto está en equilibrio, esta barra, desde el punto de vista del momento. Si haga sumatoria de fuerzas verticales, también tiene que ser igual a 0. Está tildado, quiere decir que está en equilibrio, por eso es una verificación. Y sumatoria de fuerzas horizontales también tiene que ser igual a 0. La sumatoria de fuerzas verticales, ¿cómo es? Es R hacia arriba menos la componente horizontal, vertical de RE, que por eso lo multiplico por el seno del ángulo, y esta CB que va hacia arriba, por eso va más. Entonces, más esta, menos esta, más esta. Hago la cuenta, si quieren agarrar la calculadora y háganla, da 0. No voy a perder tiempo en hacerlo porque, bueno, da 0, ya lo hice. Sumatoria de fuerzas horizontales. ¿Qué tengo? RA horizontal más P menos RD menos la componente horizontal de RE, que es RE por el coseno de alfa. La planteo acá y verifico que dé 0. Bueno, entonces, esto que vimos acá es un ejemplo de un diagrama de cuerpo libre de un esquema de cálculo. Hay veces que los problemas parecen complicados, pero si uno elige el esquema adecuado, se simplifican y se hacen sencillos. Acá después puse, voy a volver a una página. Voy a volver a una página. O sea, aquí hicimos, analizamos este problema y acá abajo está el desarrollo de cómo salen todas las fuerzas internas. Y acá ahora le puse otros ejemplos. Acá solamente los enuncié, ellos están sacados también de algún libro, alguna bibliografía, que esto, por ejemplo, es el caso de una pinza, de una llave, donde yo aplico en forma manual estas F que están acá, estas F verticales vendría a ser como la acción de la mano. Entonces, ¿qué fuerza se transmite a esta pelotita que tengo acá, o esta esfera en este caso? ¿Qué fuerza se transmite ahí? Y acá, ¿qué se hizo? Se desglosó esto en 3 piezas. Esta sería la parte superior, este sería o sea, donde tiene nombre. Este sería la parte B, el punto B. Este sería el punto D que está acá, porque hay articulaciones. Entonces pongo las fuerzas.
La fuerza que está sometida la bolita esta, que es acá entre E y G, sería la fuerza, esta P que está acá. Sí. P acá y P acá. Entonces el objetivo de esto, que no está desarrollado acá, les explico cómo es y para qué sirve todo lo que estamos hablando. Yo, haciendo la misma metodología que hicimos en el problema anterior, yo puedo determinar cuál es la fuerza al que está sometida esa bolita en función de la fuerza que yo aplico en la pinza esta, o en la tenaza esta, o en la llave esta, como quieran llamarla. Y si se hace el cálculo, se demuestra que la fuerza de esta P, que es sometida a la bolita, es mucho mayor que la fuerza que yo aplico. O sea que tengo una ventaja mecánica, como cuando hablábamos de ventaja mecánica, ¿se acuerdan cuando hablábamos de las poleas? Cuando yo empleo polea para elevar pesos, hago un esfuerzo y el esfuerzo que hago por ahí es mucho menor que el peso que tengo que levantar. Entonces tengo una ventaja mecánica en el mecanismo o en la máquina que sería una polea. Esto sería otro tipo de máquina, ¿no? Que está fundamentado en el tema de las palancas. Yo tengo puntos fijos y se producen palancas, o sea, transmisión de un esfuerzo de un punto a otro, y hace que la pinza esta provoque un esfuerzo en la bolita mucho más grande que la que yo estoy aplicando. Si se hace el cálculo, ahí tiene la ventaja. Entonces, ¿qué se hace? Se analiza los diagramas de cuerpo libre, por ejemplo. Analizo la parte esta de acá arriba, que acá en la parte, en uno de los extremos está la bolita, por eso está la fuerza P, está acá, que va a ser, cuando yo apriete la bolita va a ser comprimida, pero para el elemento de la pinza, la fuerza va a tener una dirección contraria, o sea, en vez de hacer hacia arriba, que es la que comprime la bolita, va a ser hacia abajo. Voy a tener la F acá y después voy a tener fuerzas en los puntos, por ejemplo, acá el punto FC, que está acá, voy a tener una CX y una CI, como hicimos antes. Y en el otro punto de articulación, que es este D, voy a tener una DX y una DI. O sea que para que todo este elemento de la pinza esté en equilibrio, tiene que estar en equilibrio. La fuerza F, la fuerza P, la CX, la CI, la DX y la CI. O sea que voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fuerzas que involucran el equilibrio de esta parte de la pieza. De igual manera, cuando analizo esta otra parte, donde también aparece P acá, que es la fuerza que actúa sobre la bolita, que tiene la dirección contraria a la compresión, o sea, va a ser hacia arriba. Y ahora, ¿qué va a aparecer acá? Va a aparecer las fuerzas que se derivan por las articulaciones. Yo tengo el punto D, que está acá, que va a ser el mismo que entonces voy a tener de X y de Y acá, que va a ser la misma de X y de Y que tengo acá. Pero ahora me apareció el punto H, que antes no lo tenía, y acá va a aparecer una fuerza, porque acá en este caso tengo una barrita, una barrita que vincula ambos elementos, o sea, es un caso particular de una pinza. La pinza común no tiene esto, o las llaves comunes, y entonces me aparece una BH acá. Entonces en esta pieza que tengo, de P, de X, de Y y BH. De X y de Y son las mismas que están actuando acá, y la P va a ser la misma que está actuando acá. La nueva va a ser esta BH. Y después tengo otro elemento acá, que sería la otra parte de la llave, donde yo estoy aplicando la mano, la fuerza, por eso acá aparece F, acá abajo tengo F, y tengo el punto acá arriba, donde aparecen nuevamente CX y CH. Y después tengo la fuerza de la barrita, esta BH, que actúa en forma vertical acá. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 fuerzas que están actuando sobre ese elemento. Para resolver esto, ¿qué hago? Hago lo mismo que hice en el otro problema. Sumatoria de momento, sumatoria de fuerza horizontal y sumatoria de fuerza vertical, y lo resuelvo el problema. Lo importante de esto, ¿cuál es? Es darse cuenta cómo yo despiezo o desgloso esto para analizarlo. Ahí donde viene el esquema de cálculo, ahí donde viene la simplificación, y ahí donde viene el ingenio para hacer el problema. Acá tienen otro problema, y esto es más relacionado con la electromecánica,
que es un poste con 3 aisladores, una línea trifásica, y está diseñado de manera tal que acá tengo un vínculo que permite que el punto B, por ejemplo, gire, se desplace o en forma a lo largo del eje de CA. Lo mismo acá el E, que se desplace a lo largo de esta barra, la BDF, y ahí tengo su desplazamiento. Y acá tengo el punto, este punto acá que está sobre el poste, el punto H, el punto J, el punto H, y el punto A y el punto D, solamente puede haber un giro alrededor del punto. O sea, son diferentes tipos de vínculos. Esto está diseñado de manera tal que todo esto esté en equilibrio. Entonces tengo que averiguar cuáles son los esfuerzos que están sometidos a estas barras. Ese sería otro tipo de problema, ¿no?, que se analiza igual que los anteriores. Acá tienen otro ejemplo también. Esto, digamos, es una pala cargadora. Una pala cargadora, qué difícil, qué complicado. Bueno, acá está la parte de cargadora y se está analizando el equilibrio de estas fuerzas. Esto es, digamos, una parte del análisis, no es que estamos calculando todo, cuáles son los componentes completos de la pala cargadora. Estamos analizando solamente lo que está puesto acá en color. Entonces acá tengo 2 fuerzas principales, que son esta fuerza que está acá, que es la de la pala cargadora, que puede tener adentro carga, por eso que es el objeto de la máquina, levantar carga. Y acá tengo otro peso que puedo considerar el peso de toda esta parte de la estructura aplicada ahí, que vendría a ser como el baricentro, tendría que ser el baricentro de toda esta parte. Y acá tengo unos pistones, acá y acá, que hacen que esto haya desplazamiento o fuerzas únicamente de la dirección de los pistones. Entonces acá, este es un poco más complicado, pero se resuelve de la misma manera. En este problema, por ejemplo, que está sacado uno de los libros que ustedes tienen a la mano y que están en la biblioteca, dice, si tienen los pesos W1, que vale 4 kilonewtons, y W2, que vale 10 kilonewtons. Determinar las fuerzas sobre el elemento ACDE, o sea, esta parte de la máquina, en el punto A, en el punto E. Eso es lo que está preguntando este problema. Entonces sería bueno que ustedes traten de plantearlo para resolverlo. No lo hacemos acá porque, digamos, entramos en la práctica para ustedes. Bueno, resumiendo, esto que le empecé a explicar ahora, dice en forma detallada, si nos desarrollamos en forma detallada el primer ejemplo, ¿no? Esto es tiene una variación infinita y se puede aplicar a un montón de situaciones. El key de la cuestión es simplificar, hallar un esquema que me represente lo que yo quiero hacer y que pueda resolverlo con lo que yo conozco hasta ahora, con lo que ustedes conocen, que serían el equilibrio de las fuerzas, de fuerzas no concurrentes, y que no tenga más de 3 incógnitas. Porque si tengo más de 3 incógnitas se me complica y se me transforma en un hiperestático. Tiene que ser isostático lo que yo vaya a resolver, porque voy a tener solamente 3 ecuaciones que plantear, entonces necesito no tener más de 3 incógnitas. Bueno, son 10:52. Les voy a explicar un poquitito esto de acá. Esto es el título acá de reducción de forma geométrica. Esto, digamos, es para definir elementos estructurales o elementos de máquinas o de lo que sea. Por ejemplo, hablamos de barras. Ya habíamos hablado del concepto de barra, que es la que componía los reticulados. Era un elemento que predominaba la longitud con respecto al diámetro, y lo podía contener en un plano. Eso era una barra, que podía ser de cualquier material, y que en esos casos, en el caso de los reticulados, tenía un eje rectilíneo, era una barra recta. Ahora tengo otras. Por ejemplo, tengo el tema de los resortes. Un resorte, ¿cómo se origina? ¿Cómo lo diseño? ¿Cómo se materializa? Es una barra que tiene un movimiento alrededor de un eje. Entonces, se enrosca, digamos, y queda una espiral
que es un resorte, es una forma, una reducción geométrica. El centro de gravedad de todo el resorte de toda esta figura que tiene la forma del helicoidal, digamos, va a estar sobre el eje del resorte. Y podemos hablar de sección transversal del eje, al cortarlo, podemos hablar de sección transversal, que sería la sección que tiene el resorte. Los resortes es otro tema particular, donde cuando hablen de resortes en otras materias, acá vamos a tener algunas cosas nada más, los resortes tienen toda una variedad que depende, digamos, del diámetro que tenga el resorte, o sea, alrededor del cual es como si tuviera un cilindro imaginario al cual está enroscada la barra. Entonces va a tener mayor o menor diámetro la sección, digamos, del resorte. Después, se llama espira, digamos, a la barra que está enroscada. Esa espira puede tener determinados diámetros. Y después va a haber una cosa que se llama paso, que es la distancia que hay entre las espiras. O sea, si está más apretado o menos apretado el resorte. Los resortes tienen la particularidad de que es como un elástico, de manera que si yo los tracciona, trata, por la elasticidad del material, trata de, otra vez, recuperar su forma original, y esa es la función para la cual están diseñados. Hay resortes que tienen mayor coeficiente, digamos, de resistencia a la tracción, y otros que tienen menor. Otros elementos estructurales son, por ejemplo, las bóvedas, donde tengo una dimensión que es muy chica, que es el espesor, y las otras dos dimensiones tienen valores importantes. Entonces tengo cúpulas, casquetes, paraboloides elípticos, esto elíptico porque tiene una hélice. Bueno, hay toda una variedad de estas bóvedas, o cáscaras también se las llaman, o estructuras laminares también se las llaman, porque el espesor es muy pequeño con respecto a lo demás. Y que son objeto de análisis muy particular desde el punto de vista de resistencia de materiales. Las cúpulas, los casquetes estos, o sea, el principal esfuerzo que tienen es la compresión de sus paredes, y tienen que estar contenidas para que el apoyo, hay esfuerzos horizontales, de manera que no se abran, digamos, se partan o se colapsen. Después tenemos otros elementos como son recipientes, por ejemplo, recipiente cilíndrico, otra forma particular de los cuerpos huecos, cuyo objetivo es contener un líquido, en este caso son combustibles, o algunos líquidos peligrosos. Entonces estos recipientes cilíndricos tienen todo un cálculo estructural particular. ¿Por qué? Porque, digamos, el líquido contenido dentro del recipiente lo que hace es que las paredes, o sea, tenda a expandirse, a abrirse, entonces están trabajando a tracción la pared circular. En la tapa, como los extremos, ya hay otro tipo de presión, porque es una presión horizontal, y esto puede fallar por la unión acá en las costuras, o por que se alcanza el límite de resistencia del material a la tracción. Bueno, ya me quedan 3 minutos, vamos a dejar acá, porque me queda hablar de esto un poquito acá, y ya meternos en fuerzas internas y tensiones, que lo vamos a dejar para la próxima clase. Esta unidad les aclaro que tiene varias partes, acá le estoy poniendo una parte nada más, y después vamos a continuar más adelante con esto. Y vamos, todos estos temas, les voy a repetir, es para la segunda parte de la materia, para el segundo parcial. Esto no entra ahora en el primer parcial de teoría. Bueno, ya son casi las 11, así que vamos a dejar acá. Preguntas, dudas, inquietudes. Veo que quedaron agotados el parcial de... Estamos cansadísimos, profe. ¿Eh? Pero no, explicó bastante bien todo.
Bueno, se entendió esto. Es relativamente sencillo porque no tenemos muchas complicaciones acá. Son conceptos, una serie de conceptos nomás que tienen que saber. ¿Mm? Lo que les di es ejemplo para que vean cómo funciona esto. Y que ahí viene el tema, es simplificar las cosas para resolverlas. Bueno, así que seguimos el martes que viene. Ya tenemos fecha parcial, que dijimos que cuándo era. Bueno, no lo voy a repetir ahora para no meter la pata porque no me acuerdo de la fecha. Pero ya lo dijimos y el que viene continúa. Así que bueno, buenas noches. Gracias. Y será el martes que viene. Chau, chau. Buenas noches. Buenas noches. Chao, profe, Buenas buenas noches. noches. Chau, chau. Buenas noches.